días a todos ustedes. Gracias por compartir este espacio conmigo, por escucharme un ratito platicar de un sistema de ortodoncia que me apasiona mucho, que es parte de mi práctica diaria. Quiero agradecer a OMCO y a todos los participantes de OMCO y asesores que nos apoyan siempre para poder brindarles estas pláticas. Antonio, la doctora Guadalupe, a Iván, a todo el equipo de trabajo, a Jonathan, a todo el equipo de trabajo de OMCO, les agradezco mucho esta invitación. Un honor estar con ustedes. Y bueno, vamos a comenzar para poder terminar a tiempo, que puedan ir a su consulta o hacer sus actividades diarias. El día de hoy vamos a platicar de un tema que es bastante sencillo en cuanto a mecánica, pero que puede tener un impacto importante en sus consultas privadas. Pueden abrirles puertas tal vez a ciertos tratamientos de ortodoncia en pacientes de edad menores, digamos, más pequeños, en niños. Pueden referirle la consulta a sus odontopediatras o su dentista general, y ustedes van a poder tratar esos casos de una manera muy simple, pero con un impacto importante con el sistema de IMO. Entonces, comenzamos. Hagamos un poquito de historia para aquellos que no me conocen. Yo estudié mi maestría de ortodoncia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Posteriormente, regresé a mi ciudad de origen, donde estudié mi licenciatura. Aquí, después de varios años de consulta privada, tuve el honor de ser invitado a participar en el inicio, digamos, del posgrado de ortodoncia y ortopedia maxilofacial en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que hasta hace un año tuve el privilegio de estar ahí compartiendo y aprendiendo mucho de los doctores en ese posgrado. Y durante ese trayecto también tuve la fortuna de ser invitado a participar dentro de los diplomados universitarios justo del sistema de IMO, que se impartieron en diferentes partes de la República. Era un diplomado bastante ambicioso, pero muy gratificante. Duraba 1 año y medio, se tenían sesiones teórico-prácticas en todas las sesiones. Y bueno, aquí estamos, tengo el gusto de estar en esta fotografía con lo que yo considero los 4 mejores ortodoncistas que usan el sistema Damon de la República: el doctor Nassim Palud, el doctor Ricardo Medellín, el doctor Farid Dib y el doctor Juan Carlos Olorio. Ese día estábamos colocando brackets en todos los pacientes del diplomado. En esa vez fue justo la Benemérita de Puebla, Autónoma de Puebla. Y bueno, fue una sesión bastante gratificante. Muchos pacientes, muchas acercadas por cementar de brackets, pero entre todo el equipo de trabajo se hizo una práctica muy, muy bonita. Ahora bien, practicando ya directamente sobre el sistema Damon. Recuerden que el sistema Damon como tal es un sistema de autoligado pasivo durante todo el tratamiento de ortodoncia. Sabemos que el autoligado no es un tema nuevo, ya tiene muchos años que se ha ocupado el sistema de autoligado. Principalmente el sistema Damon ha sido el que fue, digamos, primero comercializado y poder llevarlo a la práctica de los ortodoncistas de una manera más regular. Y sabemos que la gran diferencia contra un ligado convencional es justamente esa forma de la interfaz entre bracket y arco. En el ligado convencional, al poner los módulos elásticos para sujetar el sistema de ortodoncia, o sea, los brackets a los arcos, se amarra el sistema, se hace como si fuera un sistema de amarre, como de un bungee, lo cual evita el deslizamiento, y esta fricción que se aumenta produce efectos indeseados que muchas veces son sobre todo por inclinaciones y fuerzas excesivas. Si tenemos un sistema de autoligado pasivo, el cual se comporta como si fuera un tubo en un diente anterior o un premolar, un canino, por ejemplo, bueno, esa fricción se reduce bastante, permitiendo que el arco se pueda deslizar y liberar apiñamientos sin tantos efectos indeseados como por inclinaciones y sobre todo, provocando fuerzas ligeras. Esto no es nuevo. Vean cómo ya hay un artículo desde el 2000 en el JCO que habla un poquito de por qué tanto ruido con el autoligado. Y si se fijan en el diseño de los primeros brackets, pues eran complicados de manejar y clínicamente eran difíciles de poder llevar dentro de una clínica o un consultorio privado, ¿no? Sin embargo, bueno, desde ese momento hasta ahorita siguen teniendo esas 2 variaciones de lo que es el ligado o el autoligado, perdón. Tenemos el ligado pasivo, como el sistema Damon, el cual prácticamente funge como si fuera una pared sólida, digamos, con un slot con 4 paredes sólidas, la compuerta y evidentemente el slot.
Y hay un autoligado activo, el cual en algún punto del tratamiento, ya es inicial, intermedio o final, hay cajuelas o clips que apachurran el arco en el fondo del slot. Ese es un autoligado activo, ese aumenta la fricción y no es el sistema Damon. El sistema Damon es un autoligado pasivo durante todas las etapas del tratamiento. El caso que evidentemente fue el que revolucionó el sistema Damon a nivel comercial, bueno, fue de este amigo en famoso MJ, el cual fue paciente del doctor Damon, de los primeros que fueron, digamos, reportados en la literatura y en conferencias. Y bueno, decíamos, bueno, ¿cómo se puede liberar un empeñamiento tan severo en un paciente como estos? Anteriormente hubiéramos pensado en la extracción de premolares, por supuesto, el 100% de nosotros, ¿no? De los ortodoncistas. Sin embargo, el doctor decía, bueno, no hay que ver solamente los dientes, hay que ver también la cara, el perfil del paciente, el tipo de sonrisa, que es una sonrisa un poco estrecha, que nos falta llenar esa sonrisa con mucho mayor presencia, digamos, dental, que sea una sonrisa amplia, sin correos bucales, consonante, y sobre todo pensando que el paciente ahora tiene 13, 14 años cuando se iba a atender. Imagínense quitarle premolares, cómo se puede impactar el perfil de manera negativa cuando el paciente tuviera 25, 35, 45 años, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el doctor presentaba su caso terminado, y aparte en un tiempo de 15 a 18 meses, me parece, y vean cómo evidentemente se hizo una amplitud de arcada superior, una verticalización de los dientes en la arcada inferior. Eso ayudó a liberar el apiñamiento e inclusive el perfil se benefició con ese llenado, digamos, ¿no? De esas arcadas, con esa liberación de apiñamiento. Entonces, es un tratamiento que no se requirieron extracciones y que evidentemente el paciente se benefició por un sistema de autoligado pasivo, ¿no? Para poder lograr estos efectos o estos resultados, el principio número 1 del sistema de autoligado pasivo Damon es es fuerzas ligeras durante todo el tratamiento de ortodoncia. No solamente en fases iniciales, sino hay que tratar de ser muy respetuosos durante las fases intermedias y fases finales. El sistema Damon cuenta con 4 fases cuando es un sistema de ortodoncia completo. Entonces, durante las 4 fases de tratamiento, siempre vamos a buscar que las fuerzas sean ligeras para que se pueda preservar este pilar o fundamento número 1 del sistema Damon, ¿no? Y como aquí lo podemos ver en las citas del doctor Damon, no hay que tratar de sobrecorregir o sobrecargar, perdón, el sistema biológico. Necesitamos diagnosticar al paciente de una manera integral, tomando en cuenta biotipo periodontal, tipo de crecimiento, etcétera. Y con todo esto en mente, tratar de ser muy respetuosos de las fuerzas, que sean lo más parecido a unas fuerzas, digamos, fisiológicas, para que se respete la integridad del tejido alveolar, evidentemente radicular y en general de todo el periodonto, ¿no? Vean con un acercamiento con microscopio electrónico de barrido cómo se ven esos pequeños capilares que entran al ligamento periodontal. Son sumamente delgaditos y sumamente pequeños. Imagínense lo fácil que es poder obliterar esos pequeños capilares, digamos, que entran al ligamento periodontal, provocando una zona de necrosis, sabiendo que esa zona de necrosis se tiene que resolver por una segunda intención, provocará movimientos dentales más lentos y con un mayor potencial de daño a nivel tisular, ¿no? Entonces, si somos respetuosos de estas fuerzas ligeras, también vamos a evitar violar o afectar la zona neutral. ¿A qué me refiero con zona neutral? Es el equilibrio muscular que existe entre la lengua, que es la fuerza intrínseca, digamos, y los músculos orbiculares de los labios y bucinadores, que serán las fuerzas excéntricas de la musculatura, ¿no? Equilibrando estas dos fuerzas, equilibramos la zona neutral, se pueden liberar apiñamientos de una manera importante sin el efecto de la proinquinación o reduciendo el efecto de proinquinación, maximizando el efecto de, digamos, verticalización o expansión en la parte posterior para poder liberar esos apiñamientos sin provocar dientes y labios protusivos, ¿no? Ahora bien, todo estos conceptos de tratamiento de sistema Damon con fuerzas ligeras, ¿cómo lo podemos aterrizar para estos casos de tratamientos tempranos? Yo, en mi consulta, prácticamente el tratamiento temprano lo ocuparía solamente en 2 circunstancias. El número 1 es cuando se presenta el paciente con caninos
desplazados o retenidos, que ahorita vamos a ver la diferencia de los dos. Y la segunda opción que yo ocuparía en un tratamiento temprano sería si existe una mordida cruzada unilateral o bilateral y sobre todo que esté provocando una doble mordida, ¿no? Que el paciente al morder tiene que desviar su mandíbula hacia el lado derecho o izquierdo para poder liberar ese punto de contacto prematuro por la mordida cruzada. Y entonces, si nosotros dejamos que ese patrón de mordida se establezca durante ese crecimiento del paciente y durante ese recambio dental, pues va a ser más difícil quitarlo más adelante, ¿no? Entonces, en mi consultorio son las únicas dos momentos en donde colocaría un tratamiento temprano. Me voy a enfocar un poquito más ahorita en cómo prevenir que se puedan impactar esos caninos si los podemos detectar a tiempo. Entonces, bueno, sabemos que un canino retenido o impactado es aquel canino que se encuentra dentro del hueso alveolar, que no ha descendido a su posición natural y sobre todo que ya ha cesado prácticamente la formación radicular, ¿no? En cambio, el canino desplazado es aquel que su vía de erupción está alterada, viene ya sea encima de los laterales, a veces se van hasta los centrales o están completamente horizontales, pero que todavía tiene apicoformación y tiene potencial de erupción ese canino. Entonces, en esta circunstancia hablamos de caninos desplazados. El sistema Damon, que sabemos que son fuerzas ligeras, será indicado para los pacientes que tienen esos caninos desplazados. Entonces, la diferencia de desplazado prácticamente es la formación apical todavía no se ha completado, el canino que ya está retenido ya no tiene esa apicoformación. Ahora bien, sabemos que lo que dice la literatura es que los caninos generalmente están impactados más hacia palatino, en un 80%. El índice general de estos caninos impactados es un índice relativamente menor, de 0.2 al 3%. Y las causas son multifactoriales. Puede ser una obstrucción física, genética, diferencia entre tamaño dental y el arco, es decir, un posible apiñamiento, arcos maxilares comprimidos, o una anatomía radicular irregular, o inclusive un punto digamos, de un punto donde la raíz ya está fusionada al hueso, que ya está anquilosado al hueso y que evita el descenso del canino, ¿no? Podemos, sin embargo, tenemos varios mecanismos o varias herramientas diagnósticas para poder, digamos, predecir un poco cómo sería la erupción de los caninos a edades más tempranas. En el estudio de Sagnay y King y Zambarto en pacientes de 8 o 9 años de edad, pudieron predecir los caninos retenidos unilaterales y formaron estos tres como rubros o herramientas diagnósticas. Si vemos la primera, la imagen que está en la parte superior, voy a tratar de señalarla con el mouse, vemos que si existe una angulación entre el canino y digamos, la línea media de entrada del paciente, por arriba de los más o menos 25 a 30 grados, pensamos que ese canino se puede quedar retenido si no se atiende de una manera temprana. Otro mecanismo de diagnóstico sería ver, digamos, la punta del canino, como está en la imagen del medio. Si la cúspide del canino se encuentra pasando digamos, el eje longitudinal radicular del lateral. Si lo está pasando, tiene mayor potencial de que ese canino se quede retenido. Si está menos de esa referencia, bueno, tendrá más posibilidades de poder cambiar su vía de erupción y erupcionar finalmente el canino, ¿no? Y la tercera herramienta, o la tercera herramienta diagnóstica sería, como la imagen que está en la parte inferior, sería trazar una línea que pase por las caras oclusales e incisales en el cuadrante donde vemos el canino desplazado y poder medir la altura desde la cúspide a esa línea imaginaria. Si estamos por arriba más o menos de unos 3 o 4 milímetros, podemos pensar que ese canino se puede quedar impactado. Entonces aquí están más o menos las referencias de valores. Para tener una referencia más clara, perdón, yo que generalmente la que me guío es ya sea la angulación, o sea, de 30 grados hacia adelante, hacia arriba. Tengan cuidado con esos caninos, se pueden quedar retenidos, o de 4 milímetros a más de la cúspide a ese, digamos, plano cruzal trazado en la panorámica, también puede ser un indicativo que el canino se quede retenido. Entonces, pensando en estos factores desencadenantes, vamos a ver un caso de un paciente que llega al consultorio a los 12 años de edad porque tienen los dientes salidos y muy separados. Si vemos la macroestética del paciente, bueno, tiene una ligera asimetría, el tercio inferior está disminuido, pero todavía le falta potencial de crecimiento,
y tiene retención del labio inferior y mentón, que para esta edad, digamos, tampoco me preocupa tanto porque todavía le falta potencial de crecimiento. Sin embargo, hay que determinar cómo va a ser el crecimiento del paciente. En la ministética vemos que su sonrisa es media, es decir, no muestra demasiado incisivo central superior, una aparente consonancia, aunque bueno, falta ahí, se ve que falta la erupción de los caninos, una sonrisa compleja porque muestra diente superior e inferior y una amplitud de sonrisa no valorable porque el paciente no sonríe de una manera muy espontánea que digamos. Si tomamos la radiografía lateral del cráneo, vemos que el paciente es una clase esqueletal 2, ligerita, con retención mandibular, crecimiento neutro, lo cual ayuda al paciente y a nosotros, pero los incisivos, sobre todo los superiores, están pro-inclinados y protrusivos. Si vemos la evaluación dental, tiene dentición mixta tardía, un overbite aumentado, un overbite aumentado, relación dental clase 2 y tremas en la parte anterior. En sus oclusales vemos que es una arcada superior triangular, presenta ya los 17-27, sin embargo, están todos los caninos temporales presentes, está en proceso de erupción en el premolar del lado derecho. Abajo tiene una arcada más ovoidea con el 37 y 44 en erupción. Sin embargo, tomando la radiografía panorámica, vemos que bueno, se confirma la dentición mixta, tiene todos los órganos dentales presentes, pero tiene una vía de erupción ectópica en los caninos superiores, o un desplazamiento de estos caninos superiores. ¿Se acuerdan que de la referencia de la angulación? Nuestro paciente estaba del lado derecho del paciente, estábamos sobre unos 25 grados, del lado izquierdo estábamos sobre unos 20 grados. Sin embargo, viendo un acercamiento de esa zona de la panorámica, vemos que ya está provocando ese canino una resorción radicular externa en los laterales superiores, provocada por ese desplazamiento de caninos. Se manda a tomar una tomografía, se ven los cortes, en este caso subaxiales y coronales, y se puede ver cómo el canino hizo más daño de lo que se apreciaba en la panorámica. Prácticamente del lado derecho tenemos un grado de resorción 4 en ambos laterales, está más agresivo del lado izquierdo que el del lado derecho, y esos caninos vienen un poco más cargados hacia la parte media del proceso alveolar, no están ni hacia vestibular ni hacia palatino. Entonces, nuestra lista de problemas primordiales son, en este caso, en esta etapa del tratamiento de ortodoncia del paciente, sería desplazamiento de caninos superiores y, evidentemente, la resorción radicular externa de los laterales superiores. ¿Qué dice la bibliografía acerca de esta situación? Bueno, número uno, lo que decíamos, la prevalencia de impactación de caninos, más cargados hacia la parte palatina, en un 86.4%. Y como parte de tratamiento, en este artículo comentaban 3 posibles tratamientos. Sería extracción de los caninos deciduos, lo cual favorecería la vía de erupción entre un 50 a un 78%. Colocar un aparato extraoral con tracción cervical, eso ayudaría a un 80% de alivio de esa vía de erupción ectópica de los caninos, o una expansión maxilar con un Hyrax o un McNamara, y eso ayudaría entre el 65 hasta un 14%, lo cual no es muy bueno. Sin embargo, todo esto en una dentición mixta temprana. Aquí con el paciente estamos en una dentición mixta tardía. Entonces dijimos, bueno, aquí como usamos el sistema Damon, no ocupamos un sistema de tracción cervical o un arco extraoral, tampoco ocupamos Hyrax, ni Quadelix, ni ningún tipo de expansor palatino, ni rápido ni lento. Entonces lo único que nos queda por hacer era, bueno, determinar cómo con el sistema Damon podemos ayudarle a este paciente. Entonces tenemos 2 alternativas con el sistema Damon. O extracciones, me refiero a extracción de los caninos temporales, inclusive pensar tal vez en extracción de los laterales, o un tratamiento temprano. Entonces, caninos temporales, evidentemente, pues ya se tienen que ir para que nos den un poco más espacio para que erupcionen mejor los caninos, como decía el artículo anterior. Podemos quitar caninos temporales y los laterales porque están muy afectados por la resorción radicular externa y reemplazar que el canino supla al lateral, como este paciente. Del lado izquierdo es un canino, no es un lateral. ¿Cuál será el efecto negativo de hacer esa mecánica? Número 1, que el paciente lo vamos a acabar llevando a una relación posterior clase 2 funcional. Los caninos son dientes más anchos, lo cual va a requerir que se le coloquen ahí unas carillas o unas resinas para que se le pueda dar una forma de lateral. Y evidentemente, al tener la raíz más prominente que los laterales, en la zona anterior, bueno, se va a notar ahí un poquito ese grosor o esa anchura
radicular del canino sobre el lateral. La segunda sería extraer los laterales, extraer los caninos temporales y colocar un vector TAS en el sitio de los laterales para mantenimiento de, digamos, de altura y anchura de hueso alveolar. Sin embargo, como el paciente está en crecimiento, esos implantes, mini implantes vector TAS se van a quedar ahí sumergidos. Se le va a colocar una coronita ahí de acrílico para que le dé la apariencia estética. Sin embargo, el paciente va a tener un crecimiento del proceso alveolar todavía. Entonces puede ser que ese vector TAS se le quede sumergido, que se tenga que cambiar la corona más adelante y que, bueno, el implante definitivo, pues digamos que ya se ponga a los 18, 19, 20 años. Es una buena alternativa, sin embargo es algo temporal, algo que el paciente sabe que después se tiene que cambiar por un implante óseo integrado. Sin embargo, otra posibilidad era la expansión maxilar, que sabemos que con Damon decíamos no hacemos nada de esto. Pero sí nos ayuda el sistema Damon a remodelar la arcada en sentido transversal. Entonces, sacando los conceptos de tratamiento temprano con el sistema Damon, tenemos aquí dos posibilidades. Uno sería el tratamiento de lo que se llama Degainer. Ese está reportado desde el doctor Dwight Damon, casi cuando salió con sus brackets Damon 2. Es decir, tiene prácticamente desde el 1990 esa terapia de tratamiento, el cual se ocupan prácticamente los 4 brackets en los incisivos superiores y o inferiores, los tubos molares, y se coloca un arco con un coil para irle dando el espacio, como en este caso, que no tiene espacio los caninos, para que puedan erupcionar de una mejor manera y abrir el espacio para los caninos que están, en este caso, en infraoclusión. Sin embargo, otra alternativa, otra forma de trabajar este tratamiento temprano con el sistema Damon sería como lo hace el doctor Balut. Ahora sí que honor a quien honor merece, y yo esto se lo aprendí 100% al doctor Balut. Tuve la fortuna de ver cómo se trabajaba inclusive en uno de los diplomados, y es una maravilla. La diferencia consiste en que el doctor Balut sí coloca los brackets, en este caso en Damon Q, sobre dientes temporales también, para tener como el apoyo de todos los dientes y poder hacer una remodelación transversal, digamos, un poquito más uniforme, que abarque todos los dientes temporales también. Entonces, por ejemplo, si tomamos las radiografías, ¿cómo seleccionar si le hacemos un tratamiento como tipo Degainer o un tratamiento como el doctor Balut, de tratamiento temprano, hablo yo? Bueno, si tomamos la panorámica y vemos que la mayoría de los dientes temporales ya tienen más de 2/3 partes de la raíz reabsorbida, no tiene mucho caso colocarle brackets a esos dientes, porque se van a acabar reabsorbiendo más rápido la raíz, se van a acabar teniendo mucha movilidad y no sirven para el apoyo que queremos, que es para remodelar toda la arcada superior, como vemos la paciente o la radiografía del lado izquierdo. Entonces, si al tomar la radiografía vemos que todavía tenemos varios dientes con menos de 2/3 partes de la raíz reabsorbida de los temporales, optar por hacer un tratamiento más como el doctor Balut, que es tomando o colocando los brackets en todos los dientes, excepto en este caso, por ejemplo, sería excepto en los segundos molares, en este caso, perdón, los primeros molares temporales, porque ya prácticamente el premolar está reabsorbiendo ya más de 2/3 partes de la raíz. Prácticamente le queda 1/3 si es que a esos dientes. Sí, entonces, en este paciente lo que hicimos fue, ahorita lo van a ver, fue optar más por no extraer ningún diente y trabajarlo con un tipo de tratamiento de Degainer. Ahora, también hay que ocuparnos de qué hacer o qué pasa con esa resección de los laterales por los caninos ectópicos. Si vemos aquí en la literatura, habla de que una vez que esos dientes, digamos, fueron reabsorbidos, si se puede quitar la presencia del canino para que no se sigan absorbiendo más, los laterales pueden, digamos, detener el proceso de erosión radicular externa, y si de plano tienen mucha movilidad, se pueden quedar como mantenidos de espacio hasta que se puedan cambiar por unos implantes óseo integrados. Otro estudio habla de lo mismo, que la mayoría de los dientes se recuperaron y el pronóstico de supervivencia era bueno a largo plazo, inclusive se podían tratar con tratamiento de ortodoncia esos dientes sin mayor riesgo de recesión radicular. Entonces, nuestros objetivos y tratamiento en este caso fue proteger la viabilidad de los laterales superiores el tiempo que fuera pertinente y, evidentemente, quitar ese desplazamiento de caninos superiores para evitar una futura recesión radicular
y que el paciente pudiera salvar esos dientes, ¿no? Y de cerrar los trimas superiores. Entonces, nuestro tratamiento final fue con la mecánica de Gainer. Colocamos en este paciente, es colocar los 4 incisivos con bracket autoligado Damon, colocar tubos molares y un coil de apertura máximo de entre 1 a 1 bracket y medio para darles espacio a los laterales, perdón, los caninos que puedan descender en una mejor, digamos, vía de erupción, ¿no? Entonces, en este paciente colocamos los brackets estándar en los 4 incisivos superiores, quitamos los temporales, los caninos temporales. Y nada más otro tip. Recuerden que cuando se vaya a colocar el sistema de Gainer, sobre todo para caninos que están presentando ahí una resolución radicular externa, que están sobre los laterales, coloquen sus brackets no tratando de corregir el tipping de sus laterales. Tienen que inclusive colocar los brackets para que provoquen una convergencia radicular de los laterales y quitarlos de esa vía de erupción ectópica de los caninos para protegerlos por más tiempo o a largo plazo. Entonces, digamos, cita a cita, ¿cómo lo pueden manejar con sus pacientes? Si van a hacer una mecánica de gainers, sería colocar en la primera cita los 4 brackets de lateral a lateral, muy sencillo, entre centrales. Colocamos un arco 0.14 para empezar una prenivelación solamente en estos 4 incisivos. Así será cómo se vería la colocación de los brackets. Puede ser Damon, en este caso eran Damon Q, hoy día serían Damon Q2, con un arco 0.14. Así se vería con la ligadura en 8 para empezar a cerrar tremas y empezar a hacer una prenivelación. Recuerden, el tipping de los laterales no debe estar corregido, de hecho debe de provocarse una ligera convergencia radicular para quitarlos de la vía de erupción de caninos. La segunda cita, que sería más o menos a las 5 semanas, se puede colocar, apretar otra vez la ligadura en 8, en este caso sería intercentrales, y colocar un arco de fase 1, CR18 Copernicus Damon, un tramito de arco solamente de lateral a lateral, continuar con la nivelación de esos 4 incisivos. Entonces, en este caso también pudimos colocar los tubos en 6 y 7, porque ya tenían los 7 presentes, la ligadura en 8 entre los centrales, y un arco 14 por 25 Copernicus en la arcada superior. Con el coil abierto, en este caso le pusimos medio bracket de activación, puede ser un bracket también de activación. Más o menos se veía algo parecido a esto. Este paciente no tenía los brackets en la arcada inferior, solamente trabajamos la arcada superior. Pero así se vería ya un paciente a partir de la segunda o tercera cita con el D-Gainer, que sería un arco 14 por 25 de molar a molar, pero con el coil para apertura de espacio anterior para los caninos. Entonces, este paciente realmente fue muy sencillo, fueron 4 citas, más o menos en tiempo fueron 24 semanas, que son más o menos 6 meses. Colocamos el arco 14-25, se dejó trabajar 8 semanas. Llegas el paciente, se deja el mismo arco, se le activan los coils, medio bracket. Una vez que ya tenemos listo el objetivo inicial, se puede quitar ese arco el 14-25 y se le pone el tramito de arco 0.18 como mantenedor de espacio o como retención, digamos, hasta que se pueda hacer la segunda fase de tratamiento. Es el mismo paciente, así la fotografía inicial de la radiografía a los 6 meses de tratamiento. Vean cómo simplemente con haber cerrado tremas y haber colocado la mecánica de D-Gainer, esos caninos que no estaban tan desplazados, automáticamente cambiaron su forma o su vía de erupción y ya se hicieron verticales para poder descender en una mejor posición. Y esa es la retención a los 12 meses. Prácticamente ya estaba listo para dejar el arco 0.18 hinchado y dejar que los caninos sigan descendiendo. Se revalora al año de retención. Se hicieron realmente solamente 4 consultas activas con 6 meses de tratamiento. Fue un tratamiento muy sencillo, una mecánica muy, muy fácil de poder llevar. Llega el paciente a los 13.5 años de edad para continuar el tratamiento en fase 2. Seguimos con la ligera asimetría, sin embargo, y el tercio inferior ligeramente disminuido, y sigue estando ligeramente retrusivo del labio inferior y mentón. Pero recuerden que tiene un potencial de crecimiento adecuado, que es un potencial de crecimiento neutro. Ahí está su radiografía lateral de cráneo, vemos que sigue siendo una clase 2 esqueletal, con retrusión de la mandíbula, pero crecimiento neutro, pero ya los incisivos están más rectos, por el tratamiento de fase 1. La línea media superior coincide con la línea media facial, sonrisa media, le faltaría poner más incisivo superior,
una mejor consistencia de la sonrisa, aunque evidentemente todavía falta, digamos, hacer una renivelación. Y bueno, la amplitud de sonrisa no tan valorable. Su microestética, vemos que son márgenes gingivales asimétricos, un poquito de inflamación gingival por la presencia de los brackets, y la cara proximal de los centrales están redondeadas. Eso es solamente una cuestión característica del paciente, ¿no? Tenemos también overbite aumentado, el overjet aumentado, relación clase 2, línea media inferior ligeramente cargada hacia el lado derecho, y tipo periodontal delgado superior, perdón, en inferior, y un poquito más grueso en la parte superior. Su forma de arco estrecha y larga en la parte superior, con esos diastemas en la parte de los caninos, abajo una arcada ya más ovoidea, y una mesorotación de los segundos premolares. En su radiografía panorámica vemos cómo los laterales más o menos se quedaron con esa misma reposición radicular, no se agravó, tampoco es que se vaya a formar más raíz, pero lo importante era, recuerden, proteger la viabilidad de los laterales para que le duren la boca el mayor tiempo posible. Todavía está en proceso de erupción los caninos con opicoformación y algunos premolares por ahí. Vean cómo sigue estando con un grado de recesión 3 y 4 en los laterales superiores. Ahora, recuerden, o sea, volvemos a ver la literatura. ¿Qué dice? O sea, lo podemos seguir trabajando, cerrar ese overjet, trabajar al paciente de manera normal. Bueno, en una evaluación que se hicieron de esos laterales reabsorbidos por los caninos ectópicos, se ve que en el 80% de los casos evaluados no hubo un cambio en los laterales, lo cual es nuestro caso. En el 8.3% mejoró esa resolución radicular, y en el 20% casi se exacerbó. Ahora, ¿a qué me refiero con que se mejoró? Que hubo una mejor definición de la lámina dura y trabeculado en el área periapical, y también digamos, un redondeado de los bordes irregulares de la resolución radicular a nivel apical. A eso se le denomina una mejora en esta resolución radicular externa. En nuestro caso, bueno, prácticamente los dientes se quedaron como los teníamos originalmente al quitar los caninos de esa ubicación. Entonces, como conclusión, en la mayoría de los casos, la resolución inducida por caninos maxilares ectópicos no continuó y los dientes reabsorbidos no mostraron síntomas clínicos relevantes. Entonces, vamos por buen camino. En este caso, va bien la cosa. Entonces, para resumir el tratamiento de este paciente, los objetivos serían proteger las raíces, el perfil labial superior y la posición vertical de los incisivos. Aquí corregir el perfil labial inferior, la posición del mentón, disminuir el overbite y el overjet, y mejorar la relación clase 2 dental. Evidentemente protegiendo la viabilidad de los laterales. Entonces, la mecánica va a ser, ahora sí, un bondeado completo en ambas arcadas, nivelar la curva de SPI, elásticos clase 2 tempranos y bloques de mordida posteriores por la mordida profunda. Nuestros torques, en este caso, hay que preguntarnos, ¿esta resolución radicular en los laterales cambiará nuestra selección de torques debido a este acortamiento de la raíz? Bueno, recuerden que sí va a haber un cambio en la ubicación del centro de resistencia. Este cambio se va a acercar más a los brackets, lo cual no va a realmente influir demasiado en el torque de la prescripción, pero sí en la mecánica. Por ejemplo, si ustedes aplican un torque negativo en esos laterales, un torque positivo, me refiero a que doblen el arco para generar un momento extra. Recuerden que al estar más cerquita del centro de resistencia del bracket y al acortar la distancia, recuerden que el momento del torque se mide como fuerza por distancia, la distancia del bracket al centro de rotación del diente. Entonces, perdón, centro de resistencia del diente. Entonces, al estar más cortada esta medida, simplemente si ustedes marcan un torque, el torque se va a expresar, digamos, de una manera más cercana a lo que le están dando. Si son 5 grados de torque, esos 5 grados de torque se van a expresar de una manera, digamos, más predecible, porque ese centro de resistencia se está acercando al punto de aplicación de la fuerza. Entonces, en este caso, decidimos mantener los torques estándar que se habían seleccionado inicialmente de lateral a lateral, torque estándar en caninos superiores y en caninos inferiores, y torque bajo en la arcada inferior para proteger la inclinación durante la mecánica de clase 2 y nivelación de la curva de SPI. Ahora, sabemos también, para proteger la reposición de esos laterales, tenemos que tomar en cuenta que el tipo de movimiento dental y la magnitud de la fuerza es importante, porque a mayor presión, mayor probabilidad de resolución radicular va a haber.
eso es independientemente de recesión radicular externa o no. Entonces, si tengo una mecánica, una forma de sistema de ortodoncia que evita esos efectos indeseados del elastic, que provoca 50 gramos de presión por cada bracket que ustedes le ponen un módulo elástico, bueno, voy a reducir la fuerza total del sistema de ortodoncia, provocando más bien, eliminando uno de los factores causales que puedan provocar mayor resolución radicular. Entonces, es muy conveniente utilizar este sistema de autoligado pasivo con fuerzas ligeras y elásticos tempranos durante todo el tratamiento. Evidentemente, cuidando las raíces, aumentando el intervalo de citas. O sea, no ver al paciente cada mes, tratar de verlo cada 6, 8 o 10 semanas. Entonces, vamos a ver el avance de este paciente. Esto es mi gráfica de tiempo que yo calculo que me puedo tardar con el paciente, más o menos 15 meses de tratamiento en una fase 2. Vamos a ver el paciente ya en una fase 2 de tratamiento. Esa es la lateral de cadena inicial, cuando empezó la fase 1, el inicio de tratamiento completo, que es la fase 2, y a los 6 meses de tratamiento. Ya tenemos una mejor posición de los incisivos, una mejoría de la curva de SPI, y una mejoría también de la clase 2 esqueletal. Tomamos nuestra panorámica de avance, tenemos un arco 14-25 Copernicti en la arcada superior, y en la arcada inferior vamos a hacer recolocado del 24 y 31, pero vean cómo las laterales siguen estando en la misma configuración radicular, es decir, no se ha aumentado la resolución radicular provocado por el sistema de ortodoncia. Estaban resolvidos por un inicio por los caninos, pero no se han modificado durante el tratamiento de esta fase 2. Vamos a recolocar esos brackets, entonces comparamos la inicial, el inicio del tratamiento completo, y a los 6 meses de tratamiento activo, y vean cómo prácticamente los laterales siguen presentando la misma forma de resolución radicular provocada por los caninos. Tenemos una periapical, inicio de tratamiento completo, y a los 6 meses. Prácticamente se está manteniendo esa morfología radicular. Del lado izquierdo, del lado de 22, se ve como si se hubiera acortado un poquito más que nada se está redondeando esas zonas irregulares provocadas por los caninos que estaban en erupción ectópica. Con el tiempo se tienden a redondear, entonces no es tanto que haya perdido lo radicular, sino que se está redondeando el ápice. Entonces seguimos viendo la literatura y seguimos viendo cómo estamos dentro de esto de 37.5% sin cambios en esos laterales. Tampoco ha habido una mejoría, pero no ha habido un aumento. Vamos a ver el tratamiento final de este paciente, o casi finalizado. Ya estamos en la fase 4, vean cómo llegamos hasta un 19/25 TMA, low friction Damon en la arcada superior, un 17/25 TMA de baja fricción en la arcada inferior, con unos pequeños dobleces todavía de intrusión de canino a canino para nivelar más la curva de SPI. Seguimos con elásticos de clase 2 bilaterales y por ahí unos tiebacks a caninos para cerrar espacios. Prácticamente del lado derecho mantenemos la clase 1 y nos falta conseguir un poquito más de clase 1 del lado izquierdo. Es una mecánica simplemente con elásticos clase 2 y cerrar ese espacio que tenemos entre canino lateral, perdón, canino hipermolar para poder llegar a clase 1. Su forma de arcada mucho más armónica en la parte superior, le hicimos un poquito de torque positivo a los centrales y se va a programar para retirar los topes de mordida posteriores en inferior, y aquí tenemos más la curva de SPI, para finalmente terminar el caso en 20 meses. Se nos puede como unos 5 meses más de lo planeado. Lo terminamos a los 15 años de Gael, 9 consultas, 14 meses de tratamiento activo, pero 3 años de tratamiento desde la fase inicial o la fase 1 temprana hasta el término del tratamiento completo. Su forma de sonrisa con un 100% de exposición de incisivos, línea media centrada, 5 rodeos bucales, una sonrisa amplia, bastante juvenil, bastante estética, un bonito perfil ayudado un poco por esa, digamos, crecimiento neutro del paciente, lo cual redujo bastante la clase 2 esqueletal. Su sonrisa con incisivos centrales superiores centrados, rectos me refiero, no proinclinados, no retroinclinados. Su retinol fijo superior e inferior, un 19/25 trenzado, ese se coloca antes de quitar los brackets, y luego se puede colocar un tipo de acetato nocturno del 0.40, o si se quiere, si fue mucho la corrección de clase 2, se puede colocar un Damon splint nocturno para que mantenga su relación clase 1 dental. La comparativa
Eso fue durante la segunda parte del tratamiento, o sea, después de la valoración de la fase 1, al tratamiento finalizado. Evidentemente, el paciente tuvo un crecimiento adecuado, lo cual favoreció mucho a una mejoría en su perfil. Su sonrisa, ya los incisivos más retraídos, más rectos, con una sonrisa mucho más consonante. Y bueno, esa es la comparativa desde que agarramos al paciente en la primera etapa de tratamiento, durante la etapa de consolidación de la fase 1 y la conclusión del tratamiento completo. La corrección de la clase 2, bilateral. Y lo que también hubo un cambio importante fue en el perímetro de arcos, un arco más amplio, sobre todo en premolares, y lo cual también ayudó a reducir la distancia anteroposterior para que esos incisivos no estuvieran tan protrusivos. La arcada inferior, una forma de arcada un poquito más amplia, no se modificó demasiado, no estaba tan mal de inicio, y solamente fue nivelar curva de SPI y retraer un poquito los incisivos inferiores. Su panorámica de término de tratamiento, para ese momento ya se había quitado el tenón fijo inferior, solamente tenía el superior, los laterales siguen estando bajo la misma morfología. Sin embargo, si vemos muy en detalle la radiografía, vean cómo ese paciente en general tiene una tendencia a la recesión radicular externa, porque los premolares caninos quedaron un poquito más redondeadas de raíz, hubo una ligera recesión radicular. O sea, ese paciente tenía un componente genético también que favorecía la recesión radicular. Sin embargo, vean cómo los laterales aguantaron, digamos, bastante bien ese tratamiento de ortodoncia desde las fases iniciales hasta el tratamiento finalizado, y seguirían clínicamente sin movilidad y sin ningún tipo de cambio de coloración o algún tipo de componente clínico que nos diera sobre el aviso que esos laterales estaban sufriendo mayor recesión radicular. Sin embargo, bueno, el paciente sabe que en cualquier momento se pueden perder esos laterales, un accidente, un cabezazo, un golpe, esos laterales se van a perder. Entonces, bueno, se le aconseja dejar ahí un guardadito para tener o colocarse implantes en caso de que fuera a perder esos laterales, ¿no? Muy bien, ¿cómo andamos de tiempo? Todavía nos queda unos 15 minutos. Vamos a ver otro tratamiento digamos, de tratamiento temprano con el sistema de. Recuerden, tenemos dos alternativas, el de Gainer, como el que vimos en este paciente, o como lo hace el doctor Balut, que es colocando brackets también en dientes temporales. Por ejemplo, este caso llega así, vemos la radiografía panorámica y vemos cómo el canino del lado derecho está desplazado, tiene más de 30 grados de angulación entre su línea media, digamos, dental facial con la angulación del eje longitudinal del canino. Entonces, tomamos una tomografía porque al parecer también está afectando mucho la raíz lateral. Vemos el corte y gracias a Dios en este caso, el canino viene por vestibular y solamente desplazó lateral, movió la raíz hacia palatino, lo que no sea vestibular. Entonces, bueno, nos da mejor pronóstico para que ese lateral no se vaya a resolver, pero hay que trabajarlo ya es el momento de trabajar. ¿Qué es lo que hacemos? Recuerden, de acuerdo a la panorámica, determinamos que se pueden empezar a colocar los brackets en los dientes tanto temporales como que estén presentes en boca. Entonces, se fijan, colocamos no solamente los 4 incisivos, también colocamos por ahí en un premolar en el 24, en el 26, en el 53, en el 14 y en el 16. O sea, teniendo la mayor cantidad de dientes presentes en la boca. También fíjense en la posición del bracket del OV12, del lateral superior derecho. Vean cómo está en una posición prácticamente pasiva. O sea, no estoy buscando ahorita corregir ni tipping ni rotación. Ahorita no me interesa mucho ese objetivo. Lo que quiero es tener el diente en la arcada como un apoyo para poder abrir el espacio, para que ese canino pueda erupcionar de manera espontánea. En todo caso, bueno, traccionarlo, pero con un tamaño suficiente para que pueda descender. Vean cómo del lado derecho el canino temporal sigue estando presente. Entonces colocamos el bracket del premolar, lo pusimos de manera pasiva, o sea, simplemente es como para un apoyo y que pueda dar esa forma de arcada más amplia. Igual el 24, o sea, los dos premolares están de manera pasiva y el 12. Colocamos el coil activo del lado derecho y pasivo del lado izquierdo a un coil cerrado para mantener el espacio y que pueda descender el canino. Su forma de arco no era nada mal, estaba de hecho bastante amplia en el sector posterior, pero un poquito colapsado a nivel de premolares y un poquito, digamos, reducido en sentido antero-posterior. Entonces ya con la colocación de los brackets, con un arco 0.18, pudimos dar una forma de arcada más regular que nos permitiera empezar a acomodar sus caninos también. Su panorámica inicial, y aquí es una preapical a unos, me parece,
vean cómo, inclusive vean cómo ahí todavía no colocábamos el bracket lateral. Todavía estábamos esperando darle un poquito más de espacio. Y tampoco tenía coil. Y miren la diferencia de la vía de erupción del canino, de cómo estaba inicialmente, cómo ya ha ido mejorando esa angulación. Todavía le falta un poquito, todavía está sobre el lateral, pero solito, con darle solamente la presencia de los brackets, esa forma de arcada más amplia, este canino está respondiendo de manera positiva. Ahora sí, más adelante, con la mecánica ya con coils para abrir el espacio y habiendo quitado el canino temporal, que en algún momento nos sirvió como apoyo, ya ese canino prácticamente tiene la vía de erupción para poder descender y, digamos, imitar la tracción del mismo. Si vemos sus últimas fotografías, aquí tiene un arco 14 por 25 superior, tenemos ya el coil del lado derecho pasivo, aunque en un coil abierto, el coil del lado izquierdo pasivo también, para que erupcionara tanto el segundo premolar como el canino. Prácticamente descendió el canino del lado izquierdo en clase 1 perfecta, y el del lado derecho, bueno, está erupcionando una ligera clase 2. Eso ya después se corregirá con el tratamiento completo. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, se pueden hacer dos cosas. Se podrían mantener los brackets, como mantenerlos despacio hasta que el canino descienda. Yo creo que ya está como para pensar en quitar estos brackets, que le hagan una buena limpieza. Lo malo de tener brackets mucho tiempo a estas edades es que casi siempre el paciente no es muy cuidadoso con la higiene, y si se fijan ahí vean el acúmulo de placa que tiene. Entonces tal vez se podrían ya quitar los brackets en este momento, que se le hagan su limpieza, que descanse un poquito de los brackets, y más o menos al mes y medio, volver a colocar ya todos los brackets en todos los dientes para poderlo tratar finalmente. Eso será un tratamiento, calculo yo, de un año pasadito a lo mucho, ya con un sistema de tratamiento del sistema de Damon completito, en la arcada superior y en la arcada inferior. Un último caso para terminar la charla. Tenemos un paciente que tiene 9 años de edad cuando llega al consultorio. Este paciente se ve que está erupcionando el canino del lado derecho, tiene decisión permanente temprana o mixta tardía, como lo quieren ver. Solamente tiene la presencia de los segundos molares en los 4 cuadrantes y en proceso de erupción varios dientes. Sin embargo, igual, checando la panorámica, vean cómo tenemos ese lateral y el canino están en conflicto de espacios. Ese 23 está encima del 22. Tenemos raíces todavía en apicoformación, las raíces de los centrales un poquito cortas, con la cámara pulpar y digamos, se ve como muy amplia esa cámara pulpar, ese conducto radicular también se ve muy amplio. Entonces hay que tener precaución porque todos son signos de una posible recesión radicular externa. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Empezarlo a trabajar, dejarlo que acaba de erupcionar algunos dientes, que se acaba de formar o cerrar esos ápices que están en vía de erupción. Yo creo que es momento de trabajarlo ya, porque más tiempo nos tardemos, más trabajo va a costar liberar ese espacio entre el 23 y el 22, y con el riesgo de que se pueda perder el 22 si es que ese canino no empieza a ya absorber. Tomamos la tomografía con los cortes de la tomografía, vemos en el corte coronal cómo el canino viene por palatina, de palatina hacia vestibular, pero gracias a Dios solamente se está recargando sobre el lateral, pero no lo está absorbiendo. Sin embargo, bueno, hay que empezar a mover ese canino de esa posición para que no lo vaya a provocar más adelante, ¿no? ¿Qué hicimos? Colocamos brackets, un poco más como el sistema trabajado por el doctor Balut, o sea, tomando la mayor parte de los dientes posibles para tener una forma de arco y un sistema que esté más completo. Colocamos los brackets en los anteriores, bracket estándar, en premolares del lado derecho y molar evidentemente en el 24 y 26. Colocamos un coil cerrado del lado derecho para permitir la erupción y que no se vaya a consumir ese espacio, y coil activo del lado izquierdo para evidentemente empezar a abrir espacio para poder quitar esa transposición entre el canino y, bueno, no transposición, pero esa ubicación en el mismo plano del canino con el lateral izquierdo. Entonces, ahí está la radiografía periapical inicial. A las 5 semanas de haber empezado el tratamiento, colocamos un arco 0.14 de Copernicus Damon, coil de activación. Acuérdense que lo vamos a estar activando un bracket de distancia como máximo, y bueno, empezar solamente a abrir el espacio sin ahorita poner brackets en los laterales ni nada de eso. A las 15 semanas tenemos, ya ahora sí, colocamos el bracket en el nodo de 22, seguimos con un arco 0.14 Damon. Fíjense cómo con la cruzal se ve que el arco está ahí un poquito activo, para empezarlo a llevar al arco y poderlo empezar a, digamos, tanto llevar a semeciar. O sea, aquí el objetivo de tener el lateral con bracket sería con el coil
llevarlo hacia mesial. El coil también nos ayuda a que el diente siga bronquinado para que no vaya a pegar la raíz del lateral con el canino que todo está encima de él. Simplemente es empezar a dar más espacio al canino para después llevarlo hacia distal. Semanas de tratamiento, a las 10 semanas, vean cómo ya pusimos el bracket del lateral, lo empezamos a extruir ligeramente y a llevar hacia mesial. Finalmente, ya que tenemos el lateral más pegado a los centrales, se decidió, debido a que el canino estaba muy hacia vestibular, ya en una zona en donde no había hueso alveolar, hacer una pequeña ventanita solamente en tejido gingival, pero ojo, tiene que ser esa ventanita en tejido queratinizado. O sea, no pueden hacer esa mecánica o esa forma de trabajar esa ventanita si el canino todavía sigue en tejido gingival móvil, porque si no van a provocar ahí un defecto gingival. Entonces, simplemente al estar ya sobre encía queratinizada, se toma esta fresa, esta la vende Kerr, se llama Soft Tissue Trimmer, se coloca en su pieza de alta velocidad, sin agua, y evidentemente se anestesia un poquito al paciente previamente, y simplemente es darle un poquito de ventanita para poder colocar un botón o un bracket. Pero importante, recuerden, hacerlo siempre sobre encía queratinizada. Entonces, a las 19 semanas de tratamiento, colocamos un arco 0.16 de acero. ¿Por qué de acero? No es algo habitual en el sistema Damon, pero yo tuve que hacer un resorte abierto activo. Bueno, pusimos el resorte abierto activo del lado izquierdo para seguir deslizando el lateral hacia la parte derecha, digamos. Pero también hicimos un pequeño hélix para poder llevar el canino en una trayectoria más, más horizontal, o sea, no descenderlo. No quería yo que el canino se distalizara y al mismo tiempo erupcionara o se fuera extruyendo. Quería primero solamente distalizarlo y empujar el lateral hacia mesial para que entonces se pudiera quitar uno encima del otro y luego ya finalmente descender el canino. Del lado derecho y del lado izquierdo pusimos un guardatejidos, se puede hacer también con un coil cerrado para poder mantener los espacios de los dientes por erupcionar. A las 27 semanas de tratamiento ya quitamos esa mecánica con el loop. Colocamos un arco otra vez 0.14 Copernicus Damon. Seguimos activando un poquitito el coil del lado izquierdo para mantener ya el lateral pegado al central. Y ahora sí, ya que están en diferente posición, empezar a activar el canino hacia el premolar, o sea, que extruya y que se vaya ligeramente hacia distal. Eso lo hicimos con hilo elástico a lo de 24. A las 32 semanas colocamos un arco 0.13 Copernicus Damon para poder tomar ese canino que ya estaba en una mejor posición. Colocamos una ligadura continua del 26 hasta el 12 para evitar que se fuera a consumir cualquier espacio. ¿Por qué lo hicimos así y no lo hicimos con una técnica de doble arco? Porque imagínense, el doble arco iba a estorbar muy pronto para poder descender ese canino. Entonces, mejor decidí bajarme ese arco a un arco más flexible, un 0.13, colocar esa ligadura metálica para como mantenimiento de espacio que ya se había abierto para el canino. Tomamos desde el molar hasta el lateral del lado contrario y poder activar con ese arco 0.13 que es muy ligerito y que desciende el canino en las próximas citas. Y aparte le pusimos todavía una ligadura, un hilo elástico, perdón, del 23 al 26 para seguirlo distalizando, que descienda y que se vaya hacia distal. Este es el hilo elástico, no sé si se alcanza a ver en la fotografía de sus pantallas, pero ahí está el hilo elástico, activo muy ligerito, recuerden una activación de 50 a 100 gramos, muy ligero. Tomando las periapicales de comparativo, vean cómo tenemos la inicial con los dos en la misma posición, a las 5 semanas con el coil, a las 15 semanas con mayor espacio y a las 32 semanas ya con el canino en una mejor colocación y con el lateral ya fuera de peligro del canino. Vean cómo ya ese lateral se ve más íntegro de la raíz, con un poquito de dilaceración, pero ya en una mejor ubicación. Semanas, tenemos un arco 0.13 ya ahora sí continuo, el mismo arco que se activó, llega el paciente, una ligadura continua, es prácticamente la misma mecánica, simplemente para que vean cómo el canino descendió a una mejor posición. Ahora bien, en esta etapa, voy a regresar tantito, perdón. ¿Qué hacer en esta etapa? Bueno, igual, se puede mantener los brackets como un mantenedor como una retención de lo que se logró, para que acaben de erupcionar el canino, los premolares, los segundos molares, y yo voy a tomar el tratamiento completo. O, en este caso, los papás, el paciente se va a ir a estudiar 6 meses al extranjero, entonces me dijeron, ¿sabe qué, doctor? No quiero que se vaya con brackets puestos, porque si llega a despegar alguno, allá quién lo va a poder resolver. Preferimos mejor que le quite los brackets
Y bueno, ¿qué sería entonces lo ideal? Se le pueden quitar brackets. Ahora, ¿qué hacer de retención? Una plaquita de Holey no me encanta porque la plaquita de Holey va a estar estorbando para la vía de erupción del canino. Y que el paciente se la ponga. Una guarda, lo mismo, habrá que hacerle callouts para que sea como una guía de erupción. Tal vez ahorita con un Spark se podría manejarlo, de quitarle brackets y que se coloque un Spark para tener esa guía de erupción y seguir con la nivelación. Pero en ese momento, bueno, se decidió quitar los brackets, ni siquiera dejarlos en los 4 incisivos superiores, y se decidió hacer un aparato circunferencial como tipo retención. Sin embargo, el paciente se lo perdió creo que al mes, entonces casi nunca se lo colocó. Llega el paciente a los 7 meses de haberle quitado los brackets para una revaloración. Esa es la radiografía que se le tomó para esos registros de fase 2. Vean cómo el canino ya sigue estando en una mejor posición, o sea, ya no están en conflicto los dos, digamos, en el mismo espacio, pero vemos la fotografía clínica y vean, apenas están observando el premolar superior derecho, el segundo premolar, y el canino, que se ve mejor, como que era una pequeña recidiva, empujó lateral un poquito hacia palatino, se cerró su línea media hacia el lado izquierdo, se cerró un poquito el espacio, quedó en ligera clase 2. Bueno. ¿Qué hacer? Pues ya se puede en tratamiento completo, o sea, colocarle brackets por completo. Esto lo tenemos a los 12 meses de tratamiento. Ya tenemos aquí topes de mordida, elásticos tempranos, arcos fase 2 superior e inferior, hay que ser recolocados. O sea, ya se puede hacer un tratamiento, perdónenme, se puede hacer ya un tratamiento completo. O sea, ya aquí lo tenemos mucho más, digamos, como un tratamiento convencional, ¿no? O sea, acabar de corregir la clase 2, acabar de alinear los dientes, darle espacio para la reconstrucción de estos laterales con resina y prácticamente terminar el caso, yo calculo terminarlo en los próximos 3 a 4 meses. Entonces, bueno, ya estamos sobre el tiempo final. Déjenme les presento rapidísimo el último caso. Me refiero nada más para que les pueda dar herramientas y que ustedes puedan estar muy en intercomunicación con su odontopediatra y su dentista general para que la revisión inicial por medio del ortodoncista sea entre los 8 años de edad aproximadamente, porque es cuando veamos que no tiene una situación importante de caninos ectópicos o como en este caso que un central no había erupcionado después de ya varios años de que debe haber erupcionado, ¿no? Pues tiene aquí 8 años de edad, vean cómo ese canino nunca erupcionó. Entonces se ve ahí un poquito como la ventanita de ese central que quiere erupcionar, pero no ha podido erupcionar. Puede ser provocado por el frenillo que está un poquito en sección baja y que está bastante queratinizado, que es un tejido fibroso. Entonces, bueno, decidimos colocarle brackets. Acuérdense, la misma mecánica de trabajar del doctor Balut, o sea, colocando los brackets en la mayor parte de los dientes que se puedan, incluyendo caninos temporales y segundos molares temporales. En los permanentes que están en boca, colocar un coil para abrir el espacio entre 11 y 22. Colocamos el coil para abrir el espacio y vemos si el diente está erupcionando o no. En este caso lo abrimos como el canino del paciente anterior y el central prácticamente estaba donde mismo, no se había desplazado casi nada hacia el plano de oclusión. Entonces decidimos, por ejemplo, en este caso, si yo fuera a colocar un elástico de clase 2 en el paciente, si lo voy a hacer cortito, en este caso sería colocarlo, discúlpenme, sería colocarlo del canino superior a segundo premolar, si fuera un elástico corto, 3/16, 2 onzas. Si fuera un elástico largo, puede ser del canino hasta el molar, entonces sería una liga 5/16, 2 onzas. Es importante que si van a ocupar elásticos tempranos para tratamientos tempranos, siempre se mantengan sobre 2 onzas. La única diferencia que van a hacer es, si es cortito el elástico, es 3/16. Cortito me refiero a que sean menor número de dientes que van a abarcar. Si es un elástico largo, que es más convencional, de canino a molar, colóquenlo 5/16, pero siempre sobre 2 onzas. Ahora, recuerden, otra parte importante también que tienen que tomar en cuenta. Para las fases iniciales de los tratamientos, es importante que el arco máximo que van a llegar durante ese tratamiento temprano va a ser un arco 14/25 Copernic Diamond. No van a llegar a un 18/25 ni un arco de acero, generalmente. Porque son tratamientos cortos relativamente, entre 6 meses, máximo 1 año de tratamiento. Entonces, como no van a llegar a un arco muy pesado, un arco de fase 3 o fase 4, sus elásticos van a variar entre 2 y máximo 3 onzas. Recuerden,
2 onzas si estén en arcos ligeros, 3 onzas si estén sobre arcos de fase 2, que son 14-25 copper nitide. Entonces, pueden trabajar elásticos, simplemente manténganse sobre fuerzas ligeritas. Y otra pregunta. Sí. ¿Se pueden aplicar los mismos protocolos en caninos o premolares impactados inferiores? Sí, claro, sí. O sea, aquí yo les mostré mucho de los ejemplos prácticamente solamente en la arcada superior, porque fueron los casos que sí me llegaron, ¿no? Pero si tuvieran un caso en donde los caninos inferiores quieren que estén con una vía de dilución ectópica, por supuesto pueden iniciar un tratamiento temprano. Solamente hay que tomar en cuenta que a veces a esas edades tienen una mordida profunda, entonces van a tener que trabajar o con algún tipo de bloque de mordida posterior o con algún tipo de aparatito solamente como de bloqueo de oclusión para que puedan colocar sus brackets y empezar a abrir los espacios para los caninos. La realidad es que la literatura habla solamente de esa predicción de vía de dilución de los caninos, solamente lo habla para caninos superiores. Pero bueno, yo creo como una referencia general, si ven con su panorámica que el canino inferior también viene mucho más inclinado hacia la línea media del paciente, puede ser un indicativo, un foco rojo de que ese canino pueda desplazarse y quedar retenido. Recuerden que la mayoría de los caninos retenidos son en la arcada superior, pero bueno, sí puede haber uno que otro en la arcada inferior. Entonces, por supuesto que sí, la respuesta sería sí. Si vemos que los caninos o los premolares están con alguna vía de erupción ectópica o que simplemente no están erupcionando de una manera adecuada, se pueden colocar brackets de Damon. En la mayor parte de los dientes, acuérdense, no van a colocar los brackets en dientes temporales que tengan más de 2/3 partes de la raíz ya reabsorbida, porque si no ese temporal no va a servir como apoyo y luego el paciente va a estar muy incómodo porque se va a querer, o sea, el canino, el diente temporal se va a quererse exfoliar y no va a poder porque está agarrado ahí de los brackets y del arco, ¿no? Entonces, fuera de esa única precaución, pueden colocarle brackets inclusive en dientes que estén recién erupcionados, como ya vieron varios casos aquí de ejemplo, ¿no? Quedo pendiente de mostrarles este caso de avance del central. Este caso, bueno, fue manejado con la técnica de doble arco, aprovechando la forma de los arcos de brackets de los brackets de Damon Q, que tienen ese doble slot. Se abrió el espacio, se le colocó, lo bueno es que ya estaba la cúspide o la parte del borde incidental del central erupcionado, es decir, aquí, una disculpa, o sea, como ya estaba parte del diente erupcionado, le pudimos colocar un botoncito, colocamos una ACO 1425, abrimos más el espacio del central y lo fuimos traccionando ligeramente, muy poquito en cada cita para empezarlo a bajar. Finalmente el diente descendió, se le fue colocando el bracket para irlo renivelando y listo. O sea, realmente es una terapia muy sencilla. Aquí la ventaja que tenemos con el sistema Damon, que es un sistema de autoligado pasivo, mantiene fuerzas ligeras durante todo el tratamiento. Recuerden, manténganlo así y van a tener resultados, la verdad, espectaculares. Muy bien, ¿tienen alguna otra duda, algún otro comentario? Doctora, Sí, ¿cómo andamos doctor. de tiempo? Yo creo que, dígame. Es que nos piden si puedes volver a mostrar las diapositivas de la diferencia entre canino desplazado y canino retenido. Y Sí, la claro. diapositiva para valorar si el canino se quedará retenido o impactado. Ok, claro, miren. Entonces, esta sería la fotografía de la comparativa de los dos. Recuerden, el canino desplazado y retenido es similar en el sentido de que el canino, bueno, no ha erupcionado, sin embargo, el desplazado todavía tiene potencial de erupción del canino, porque tiene la raíz abierta, como se ve en la panorámica del lado izquierdo. Y el canino retenido, pues se quedó, digamos, digamos ahí sumergido en el hueso alveolar, pero ya cesó su formación radicular, por lo tanto ya el diente no tiene fuerza eruptiva. Sin embargo, no quiere decir que el diente, muchas veces ustedes lo empiezan a abrir el espacio del canino y se puede empezar a desplazar hacia el plano de oclusión, pero no tiene esa fuerza eruptiva que tiene un diente que tiene todavía ápice abierto, ¿no? Entonces, la diferencia es desplazado a ápice abierto, retenido, el de ápice ya se ha cerrado, ya el diente no tiene el potencial de erupción por sí solo. Y en cuanto a esta diapositiva, recuerden, aquí las herramientas diagnósticas serían
tomar su panorámica, lo ideal sería, como dice ahí, entre los 8 y 9 años de edad, y determinar con esas líneas de referencia. Acuérdense, van a trazar una línea media que pase por los centrales y trazan una línea que pase por el eje longitudinal del canino. Si está a unos 30 grados aproximadamente, y evidentemente si está más angulación, peor, el diente tiene mayor potencial o mayor probabilidad de quedar retenido. Y también pueden trazar esa línea imaginaria que pase por el plano de oclusión, y si lo miden en el sentido de milímetros, si está a 4 milímetros o más de ese plano de oclusión, pueden también tener una referencia o tener una certeza de que ese canino puede ser que quede retenido si se deja y no se trabaja, ¿no? Entonces, mi conclusión sería, si ustedes toman la radiografía entre los 8 y 9 años de edad de su paciente y ven que esos caninos vienen con esas referencias de angulación o de milimétrica, digamos, pueden mejor sí colocar un tratamiento temprano con Damon, que recuerden que sería, el tratamiento temprano sería trabajarlo con el D-Gainer o trabajarlo con, como el doctor Nassif Balut, que es colocando los brackets en todos los dientes que estén presentes en la boca, incluyendo dientes temporales, ¿no? Entonces, es una mecánica muy sencilla, si se fijan, no es muy complicada en el sentido de que sea una mecánica con muchos aparatos, por supuesto nada de extraorales, nada de aparatos de expansión, es simplemente colocar el sistema de ortodoncia autoligado pasivo Damon, dejar que se remodele el alcance transversal, empezar a consolidar espacios y darle el espacio suficiente para que el canino pueda ya ser opcionar solito, como vieron en algunos casos de caninos desplazados, y si el canino ya está retenido, bueno, van a abrir el espacio para poderlo después traccionar hacia la arcada de una manera más habitual, que sería por medio de una cirugía para descubrir el canino y poderlo traccionar al arco principal. Excelente. Pues de mi parte, agradecerles otra vez a ustedes por su paciencia, por estar aquí conmigo en la mañana. Espero que haya sido, fue un tema cortito de tiempo, espero que lo haya podido condensar lo mejor posible. Como quiera, cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Por aquí les escribo mi celular para que tengan el contacto del WhatsApp y que puedan, en todo caso, escribirme alguna duda, escribirme algún comentario. Soy todo oídos. Y bueno, estoy a sus órdenes aquí en San Luis Potosí. Quedo pendiente, no es una despedida, sino hasta luego. Un gusto estar con ustedes y gracias.